estás pensando en hacer tu primera vendimia en el extranjero, escucha esto, porque la vas a liar. No lo digo para asustarte, lo digo porque todos lo liamos. Hoy te cuento los 5 errores que comete absolutamente todo el mundo en su primera vendimia y cómo evitar convertir la experiencia en un drama. Si alguien me hubiera dicho esto antes de irme, me habría ahorrado dinero, lágrimas y un par de sustos bastante feos. Primer error, pensar que una vendimia afuera es igual que en tu país. Ese es el clásico. Tú te crees exento porque has trabajado en España, Cataluña, donde sea, y llegas a otro país y ¡pum! Te encuentras que no sabes nada. Es como creer que sabes bailar salsa y de repente te ponen en una clase de tango. Cada país es un universo paralelo. Por ejemplo, en Nueva Zelanda todo es algo gigante, es industrial y las cosas cuestan que estén limpias porque hay mucha humedad. Sudáfrica es un caos maravilloso. Haces 1000 cosas a la vez, todo el mundo habla un idioma que tú no entiendes y repas para que no se te vaya raro. Y en Hungría, por ejemplo, tiras uva sana para quedarte solo con la podrida, con la que tiene botiques. Increíble. Crees que estás preparado, pero una nueva vendimia es como cambiar de idioma. Entiendes palabras, pero no tienes ni idea de lo que está pasando. Mi consejo es que llegues con mente de principiante. Pregúntalo todo, incluso lo obvio. Asume que no sabes absolutamente nada. Y ahí es cuando empiezas a crecer. Error número 2. No entender bien el tema del visado. Aquí cae todo el mundo. Yo mismo pensaba, bueno, ya estuve en Nueva Zelanda una vez, entonces aplico para el mismo visado otra vez y ya está. Fácil. Ja. Resulta que para la Working Holiday Visa solo puedes aplicar una vez en la vida. O por ejemplo, en Australia yo pensaba que era el más listo de todos, que no era como los otros backpackers, que yo no necesitaba hacer el mínimo de horas trabajando en una granja y porque hay muchos visados a los que podría aplicar muy fácilmente debido a mi experiencia en títulos. Y no, resulta que ahora para buscar otro trabajo en Australia ha sido imposible. El visado es literalmente la llave del videojuego. Sin llave no entra. Entonces, ahora lo que yo siempre digo es que mires exactamente el tipo de visado que necesitas para el país en el que quieras ir. También mira el tiempo en que vas a tardar en conseguirlo, porque algunos tardan semanas y otros también tardan meses. Entonces, eso es muy importante saberlo. También a la bodega que vayas a aplicar o el trabajo que vayas a hacer en la entrevista, pregunta si te van a sponsorizar, porque esto te va a facilitar bastante la faena. Por último, mira muchos vídeos, tanto en el YouTube, en el TikTok, que hay muchísima información por ahí. El error es confiarse. El visado te puede arruinar la vendimia incluso antes de empezar. Hace una semana, una chica que conozco de toda la vida de mi pueblo me dijo que ella estaba interesada en ir a Australia a trabajar. Y yo lo primero que le dije es que se mirase el tema del visado, porque sé que ahí va muy justo. Claro, se lo miró y vio que era imposible ir. Y ahí yo le dije que se mirase para Nueva Zelanda, que iba a encontrar visado y trabajo seguro. Pero bueno, el tema está en que ella quería ir a Australia, pero por el tema del visado, pues se le arruinaron sus planes. Tercer error, gastarte todo el dinero antes de ir. La frase más peligrosa del mundo. Voy de vendimias, voy a ganar un montón de dinero. Sí, pero después. Primero vas a tener que pagar muchísimas cosas. Vas a tener que pagar por el alquiler de tu vivienda, vas a tener que pagar por comida, vas a tener que pagar por un coche o incluso arreglarlo, vas a tener que gastar por gasolina y también otros gastos. Tu cuenta bancaria pasa de ser un vino tinto potente a un rosado aguado en cuestión de días. Lleva ahorros para sobrevivir un mes entero. Entra como un videojuego. Tu dinero es tu barra de vida. Si llegas a cero, game over. Error número 4. No buscar alojamiento y transporte con tiempo. Este es el error más frecuente y más tonto. Crees que llegarás y que la bodega tendrá lista para ti una casa. Spoiler, casi nunca pasa. Sin coche no eres nadie. La mayoría de bodegas están a bordo. Lejos de todo, vas a necesitar un transporte. Es muy importante que en la entrevista de trabajo preguntes siempre si te van a ofrecer alojamiento, transporte, ayuda con uno de los dos, como lo han hecho la otra gente en los otros años,
o si puedes compartir gastos con personas que ya estén trabajando ahí. Evita llegar y tener que buscar la habitación desesperadamente y acabar pagando 3 veces más. Me acuerdo de una compañera mía de Estados Unidos. Ella había cogido ya el vuelo de su país para ir ahí y todavía no tenía casa para vivir. Y en el plazo del vuelo yo puedo encontrarle a ella una habitación en una casa ahí en el pueblo que estaba muy bien. Pero si no hubiese sido por mí o por las otras personas que me ayudaron, ella se hubiese mandado en San Francisco sin casa y sin nada. Quinto y último error: no estar preparado para el choque emocional. Este es el más duro y el del que nadie te habla. No es solo trabajar, es una montaña rusa emocional. En la primera semana, todo es nuevo, tienes ganas de descubrir el mundo. En la tercera semana ya empiezas a estar cansado físicamente, porque las niñas son duras. La quinta semana ya estás echando de menos casa, o incluso antes. Y en la sexta semana ya estás pensando en ¿qué coño estoy haciendo aquí y por qué lo estoy haciendo? Tranquilo, es normal, a mí también me ha pasado. Estar lejos de casa cuando pasan cosas importantes, como por ejemplo que tus padres cumplan 25 años de casados o que tu abuela muera. También me ha pasado de sentirme solo, de sentir que no encajo en los sitios que he estado. Por ejemplo, en Hungría, en cuanto bajé del avión, sentía que ese no era mi sitio, el que quería irme. O también me ha pasado muchísimas otras veces que me siento solo, que no tengo a nadie con quien hablar o con quien contarme cuando he pasado un mal día. Lo que te recomiendo es que hables con tus compañeros, habla con la gente que te rodea, llama a casa por lo menos una vez semanalmente, haz excursiones, sal, apúntate al gym, vete a correr. Lo importante es que no te quedes encerrado. Si estás a punto de hacer tu primera vendimia afuera, prepárate. No es nada fácil, pero te prometo una cosa, te va a cambiar para siempre. Si te ha gustado este vídeo y quieres aprender más sobre cómo viajar y trabajar por todo el mundo, suscríbete a este canal, activa la campanita y nos vemos en el siguiente vídeo.